¿Qué clase es esta? La séptima. Octavo. Chao. Me falta más. Mira qué guapa tienes ahí, vecina. Siempre. Estaba escuchando, no sé. Faltan Pachu.
No, bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí de vuelta otro martes. Vamos a ver, que vaya poniéndoles cosas. Bien, bueno, veo que como los cursos normales va cayendo gente, estamos un par menos, pero bueno, los habituales estamos. Bueno, yo cambié un poco de sitio, veis que estoy en un sitio distinto, la verdad que vamos a decir que mudéme realmente, y era algo que ya tenía previsto, y acababa de ser el alquiler en abril en Napola, y bueno, en plan de mochilero, desplacéme aquí a la parroquia del Remedio, en Lieres, así que este último tramo de desescalada voy a pasarlo aquí y ya al resto. Entonces estamos aquí un poco en precario, pero la clase online todavía podemos darla, y como tengo aquí a la compañera de casa, María, que también viene al curso, pues podemos usarla para los ejemplos y demás, y que para que nos haga algún ejercicio con su acento de asturiano finlandés tan prestoso. Bien, vamos, güey, ya estuve probando con Leti para que sonara bien, así que la conversación que teníamos pendiente con Leti de LR también la faremos, güey, y pensando pues para entro ahí, estuvimos probando pela mañana y sonaba bien, aunque ya sabéis cómo son estas cosas, que luego cuando te pones a hacerlo pues aparecen fallos nuevos, pero bueno, esperemos que no pase nada de esto. Y bien, siguiendo un poco, continuando un poco con lo que vimos la semana pasada de los adverbios, vamos a completarlo con otro tipo de, ya no palabras, sino grupos de palabras que cumplen la misma función que el adverbio, lo cual es determinar generalmente al verbo. Por eso se llaman adverbios, que son las locuciones adverbiales, y que como tal se definen, miráis como vos lo puse aquí, son grupos de palabras que forman una unidad léxica y gramatical. Es decir, que aunque sean varias palabras en xunto, tienen un significado unitario, léxica y gramaticalmente. O sea, en cuanto léxico, en cuanto al vocabulario, vale, léxico en cuanto al vocabulario y gramatical en cuanto a la función que desempeñen en la frase. En esos dos aspectos, pues tienen un sentido unitario, como si fueran una misma palabra. Y estas locuciones adverbiales, por eso se llaman así, tienen una función del adverbio, o sea, van a desempeñar las mismas funciones que el adverbio. Generalmente, bueno, luego pongo un poco las estructuras típicas. Las más corrientes son preposiciones más nomes o grupos nominales, que son un conjunto de palabras también que tienen la función de un nome o de un sustantivo. Corriente, preposición más nome, de regüello, por ejemplo, preposición de y regüello, sustantivo. ¿Qué es el regüello? Sabemos lo que es el güello, ¿no? Pues el regüello, mirar de regüello, entonces, me faigo ahora, ¿no? Si miro hacia allá, mirar así como disimuladamente. Eso ya mirar de regüello. En xunto, también ahí tenéis la preposición en, y xunto, bueno, en este caso tenemos un adjetivo, ya metí mal el ejemplo, porque ahora que lo pienso, xunto, bueno, no es exactamente sustantivo, vamos a decir. Pero bueno, en xunto, aquí sería más bien un adjetivo nominalizado, no vamos a enredar tampoco en eso, xuntamente, total, en total sería este en xunto. Aglayíes también, preposición a, y veis que da igual, que puede ser el sustantivo puede estar tanto en singular como en plural, aquí aglayíes, a voces, a grandes voces, y también puede estarse un artículo, a les carreres, por ejemplo, hacer las cosas a les carreres y hacer las cosas rápido. Pero otro ya, bueno, lo que vos decía, preposición más un grupo nominal. ¿Veis todos la pantalla en negro? A ver.
con que no lo voy a comprobar. A mí salme, en la misión salme correctamente. O sea, la misión que me llega a mí... A ver. ¿Veis todos bien? Y un error que tienen... Vale. Y es cosa de Nere. Vale. Ah, está María Pela también aquí, que no saludara. Muy buenas. Que la otra semana no tuviste, o no me acuerdo yo. No sé. Bueno, igual sí tuviste. Vale, bueno, y era por si acaso. Entonces igual son fallos que tienen Nere. Vale, y además escúchame. Bueno. Vale, preposición, bueno, pues les que vemos, más grupo nominal. Por ejemplo, un grupo nominal podría ser alto la lleva. Al alto la lleva. ¿Qué hay el alto la lleva? Pues falar muy alto, o tener las cosas muy alto, a mucho volumen. Al alto la lleva. De Papu Sanu, otra muy guapa, acordáis de lo que era el Papu. Porque Papu da para varias expresiones, de Papu Sanu. Vamos a mirar, bueno, tengo que subiros el panel para que se vea, pero hay un momentín que lo que tenéis recortado del data. Pero Papu, acordáis que se refería primeramente a dos partes del cuerpo. Bueno, aquí pongo solo las expresiones en las que sale Papu, pero acordáis que Papu y era lo mismo los papos llamamos a esto de aquí, como también se llama Papu a esto de aquí, sobre todo cuando lo tienes prominente de fechu y a la enfermedad esta que era además endémica de Asturias, el bociu, llamó así Papu, tener el Papu también, pues sabéis que el bociu inflaba esta parte de aquí, del Papu, precisamente. Bien, pero luego da lugar a expresiones. Sabéis que en las definiciones del diccionario, en la parte final, lo que te salen son expresiones o frases feches que incluyen esa palabra, ¿no? Ahí ya podéis topar casos bastante prestosos. Bien, a dos papos, que comer a dos papos, pues comer mucho y llenándolos. Bien. También a papo en lleno, pues lo mismo, en cantidad grande sería, vais a ver, y esto hay un montón, son incontables, no me voy a poner a decirles todas, pero expresiones, locuciones adverbales de este tipo que lo que significa que gran cantidad de algo. Para eso hay la lengua que es muy imaginativa, pues una de ellas es a papo en lleno, en gran cantidad. De papu, hacerles cosas de papu, por la cara, o sea, por la cuenta a costa de otra persona, este está ahí de papu, por ejemplo. Y luego de Papu Sanu, que yo muy guapa también, que de Papu Sanu pues sería un poco equivalente a de corazón, facelo sin reparo, sin que haya nada y con toda sinceridad, lo que otra expresión podría decirse fécholo de corazón, esa sería de Papu Sanu, o sea, difícil sanamente, sinceramente y de buen corazón, se diría. Y otra expresión bastante guapa. Y de Papu, eso, por el morro, vendría a ser, por el morro, de Papu. Esa, bueno, yo creo que lleva bastante suena, ¿nunca lo escuchasteis? O esto dántelo de Papu, como regálentelo. Vale, pues esto, el Papu Sanu, pero bueno, ya veis que aparecen otras locuciones adverbiales, atou meter, y digo, pasó en coche, atou meter. También, este sería equivalente igual pues a esta que os dije antes de a les carreres, por ejemplo, o a carrenderes, que hay otra manera de decirlo. También, bueno, ya vos sabéis, en xunto también venía a ser eso, pero bueno, otro tipo de ellos, pues... tendrían que ver con preposiciones más adjetivos, por ejemplo, díxolo en serio, generalmente este adjetivo va a estar inmovilizado en neutro, con terminación en o, aunque no exclusivamente, estaba en medio también, veis que aquí está también inmovilizado en neutro. Y, por ejemplo, no todos son en neutro porque aquí hay otras expresiones que incluyen, por ejemplo, este a la... Y este a la llarga, pues si tirase a la Bartola, a lo largo. Vale. Y luego también puede ser como otra estructura, una correlación de preposiciones o otro tipo de estructuras. Desde hay menos, pero también hay. Acordáis que vimos el otro día los adverbios de frecuencia, pues un equivalente a un adverbio de frecuencia que veíamos, que decíamos que era el de frecuencia, de alguna frecuencia, entre nunca y de vezu era de cuando. Pues un equivalente a da cuando y este de xemes en cuando que tenéis ahí. Y es curioso, porque hay muchas palabras que nada más aparecen en este tipo de expresiones y luego no funcionan como sustantivo común. Xemes, por ejemplo, no aparece como sustantivo común, nada más aparece en esa expresión. Eso ocurre en algunas. En otras sí que lo normal es que se construyan con sustantivos comunes. De Pascuas en Ramos, por ejemplo, cada mucho tiempo, etc. Bien.
Esto respecto al, en general, lo que son, y bueno, vamos a ver un poco una riestra de ellas, ¿eh? Voy remitirme otra vez a las normas ortográficas de la academia, como el otro día, y vamos a ir viendo un poco lo que nos pone, la lista de ellas que pone. Lógicamente, pues, como los adverbios, son equivalentes a los adverbios, pues también, más o menos, la clasificación de ellos, pues, tiene que ver con la de los adverbios. Y es decir, hay lo de tiempo, de modo, de cantidad, igual que los adverbios que vimos el otro día. Principalmente predominen a la contra de lo que pasaba, bueno, con los adverbios de modo, que veis que, bueno, en realidad puros había pocos, la mayoría eran construidos a través de la terminación en neutro, faló fino, o con la terminación en mente agregados a un adjetivo, faló fino, faló finamente. Failo curioso, failo curiosamente, vamos a decir. Pero hay pocos así propios. Sin embargo, de locuciones adverbiales de modo hay infinitas. Vamos a ver solo una riestra de ellas. No nos vamos a meter en un día todo el diccionario en la cabeza. Pero bueno, para que vayáis conociendo y viendo un poco. Muchas ya les conoceréis. Pues vamos a ver un poco lo que nos ponen las normas ortográficas de las locuciones. Bueno, tampoco nos ponen mucho en lo que es teórico, vamos a decir. Dedicarse a poner un poco una riestra de ellas. Un poco de ejemplo de las que hay de cada tipo. Tenemos, en primer lugar, ¿ves? Las que salen de yugar. A la vera, que y igual a aliau, que y igual a al par. Esas todas significan lo mismo. De hecho, en asturiano, para expresar esa cercanía podemos hacerlo de muchas maneras. Voy a poneros algunos ejemplos de las más típicas para expresar esta cercanía, de las cosas que están unes al liau de otro. Ya veis, mira, voy a daros estas opciones. Hay más, pero bueno, estas serían las más típicas. En primer lugar, esta que se usa poco, siempre vos suena raro cuando os digo la lista de las preposiciones, pero ya este cabo co, que tiene exactamente este mismo significado que junto a, al liau de. Y todas estas son absolutamente equivalentes. Algunos son falsos amigos del castellano. Al par y al empar, pues también significa al liau, aunque al par también tiene un matiz temporal en otras ocasiones. Hicieron los dos al par o al empar, o sea, hicieron a la vez. Muchas veces las expresiones de tiempo y les de espacio, pues van... Hay muchas cosas que nos valen lo mismo para tiempo que para espacio, porque todo implica... El tiempo también se ve como una sucesión que tiene una concepción espacial también, realmente. Al pie de, ese y otro falso amigo, porque en castellano lo más normal es que lo que te al pie de te abajo, aparte de aliau, estar al pie de una montaña. Pero en asturiano no tiene ese matiz. En asturiano, al pie de significa aliau de, sin ningún matiz de estar más abajo o más arriba, simplemente aliau, cerca. Y a la vera de, que bueno, también existe en castellano. Esta vera, a tu vera siempre a la verita tuya, pues bueno, y es lo mismo. Pues también lo tenemos en castellano. Ya veis que hay muchas maneras de expresar esta cercanía. Más de este es decote. Decote no es una expresión demasiado corriente. De hecho, se ha documentado pocas veces. Yo consultaré en el diccionario de Arias y bueno, salen Antonio García Oliveros en el diccionario Bable de la Rima y con este sentido, pero bueno, está recogido en los léxicos, en los vocabularios, y aquí se pone lo de ejemplo en la academia. Sería en frente a, frente a, contra, es contra, etcétera. Es contra, pues, es contra de significa también eso, contra. Bueno, esta conocéis, la contra y es contra son equivalentes. Sabéis que tiene muchas veces ese matiz también direccional de movimiento en asturiano, diva contra nava, pero también incluso de cercanía, sin movimiento. ¿Para dónde vive? ¿O dónde queda el berrón? Está contra la pola, por ejemplo, si lo miras desde el punto de vista de Ubieu, ¿no? También nos vale para expresar cercanía y a veces movimiento. ¿En qué dirección diva? Diva contra Ubieu. Contra o es contra, son equivalentes, pues podemos usarlos con ese matiz direccional. Y junto a, bueno, que también era de estos que vimos. Bueno, algunos de tiempo, de continuo, continuamente. Hay que tener cuidado porque este continuo no aparece en esta expresión, nada más. Si usamos el adjetivo, y era una cosa continua, o sea, el adjetivo funciona igual que en castellano. No existe en asturiano, sería una hiperasturianización usarlo en ese adjetivo, que además es un cultismo, pero que sería continuo, en asturiano sería continuo, continua y continuo, en neutro, con dos us. Sería la manera normal de decirlo en asturiano.
aunque vos pueda algunos, a los que non teáis avezaos, vos puede parecer extraño que se dé esa posibilidad en asturiano de que haya escritos dos U's seguíes, pero é posible, realmente pronuncianse como una U máis larga, na cual el primer elemento é unha semivocal e é máis cerrado, entonces escribiríamos continuo para el adjetivo, que lleva un error común, de esta expresión de continuo que se usa mucho, además escrito vais a verlo muchas veces, aplicarlo al sustantivo también, perdón, al adjetivo, y no yasina. El adjetivo sería un poco más como y en castellano, continua y continuo. Voy a escribiroslo en el chat, que lo veréis primero de que me lo escucharéis, pero bueno, son cosas del retardo de Stickai, que el chat va a tiempo. Vale, cuando ahora vais a verlo de repente, pero bueno, como llevo mucho hablando de ello, ya saldrá más o menos al tiempo. Bien, esto respecto a de continuo, vale. Este continuo sin esa primera U, nada más lleva esta expresión de adverbial. Y luego tenemos otra serie de ellos que también tienen el mismo significado, y hay un montón de maneras de decirlo, y también vos les recopilé aquí un poco les que hay, bueno, salvo en primer lugar el cutiu y el secute. El cutiu serían equivalentes, que sería, bueno, no sería equivalente siempre. Bien, lo que vos tenía era estes, que serían todos equivalentes, y de cutiu también, de esta que vos todos tendrían el mismo valor, fáciles cosas. Lo que sería, mira, hay una que coincide con el castellano de repente, pero hay otras maneras de decirlo en asturiano. De su truco, desmenu, de repente, de su taque y de sópitu, que esa y asemellada o está relacionada con el castellano de sopetón, que conoceréis. Entonces, bueno, recopilé eses y está también de cutiu, que vos salía ahí. Y luego, ahí os pongo otro ejemplo, como temporal. Creo que yo no lo hubiera puesto ahí, que ye de su taque, o, perdón, de su taque no, de secute, o sepultre, yo tengo lo escuchado como secultre, por la zona de Grao y, como el concello es, Candamo, perdón, si hay de aquí de Candamo, o de Grao, Candamo, etcétera. Bueno, pero esa parte dicen secultre, pero este secultre, fixaivos, este significado, fixaivos en la definición del Daya, de en poco tiempo, nada más lo pongo como tercera acepción, y es más minoritaria. La que más, lo que hay un significado más, además, más específico y más particular de esta locución de secute sería a escondíes, en sin que los demás se den cuenta o poniéndose fuera de la vista de los demás, a escondíes. A lo zorramplio, etcétera. Bueno, no tiene por qué ser a lo zorramplio, pero bueno, vendría a ser eso, en secreto, vendría a ser este de secutre o secultre. Aquí me tendrán las temporales porque también da cuando puede tener ese matiz temporal, pero bueno, no hay como se suele usar y prefiero que aprendéis estos otros que os pongo ahí, de su truco, desmenu, de repente, de su taque, de sopit, ya son bastantes y bueno, como tenéis 2 o 3, pero bueno, luego cuando les atopéis en un texto, cuando los escuchéis, pues bueno, ya más o menos suben ambos lo que ye. Vale. Voy a ver si os quito esto. Vale, y luego, como vos decía, bueno, esto es en el intre y interim, bien de esa expresión latina interim, no sé si en castellano así más del siglo XIX decían una expresión en el interim, también en el español contemporáneo, pero úsase menos. La evolución popular en asturiano y intre, a eso, y interim y una expresión latina y sería en el momento, en el instante, sería equivalente a instante, este en el intre. Y luego ya veis, estos son solo unos poques de ellos, pero les demo ya en la lista que vos ponen de ejemplo, pues son un montón más, como podéis ver, y hay les que tienen significados pues muy específicos, que se refieren solo, pues van solo con un verbo, con una acción determinada, etcétera. Y hay también, bueno, eso, el uso de estas locuciones también lo que muestra ya a un nivel de asturiano alto, el conocer estas locuciones. O sea, estoy de asturiano avanzado, realmente, todas estas locuciones adverbiales. Los que estáis en un nivel más inicial, bueno, que os vayan sonando, porque esto, la verdad que no lleva asturiano inicial, el ir controlando esto, pero sobre todo en estas expresiones tendemos a hacer muchos calcos del castellano,
sin darnos cuenta, porque no conocemos la expresión asturiana y a veces porque la conocemos, pero bueno, no nos damos cuenta de ella o escaecémosla, y como tenemos esas referencias siempre del castellano como cultura escrita, pues muchas veces tiramos directamente del castellano cuando tenemos expresiones perfectamente posibles de usar en asturiano. Entonces, bueno, está bien de ir conociendo, sobre todo las que son, yo que sé, específicas. Entonces, bueno, veis, vamos a ir viendo un poco una por lo menos los que vos ponen ahí. Después hacemos un pequeño ejercicio como esta idea de EducaPlay que vos puse el otro día, para ver un poco expresiones equivalentes. Bien, bueno, a carrenderes ya la cité antes y cuento que no tendréis problema con ella. A les carreres, rápido. A cencielles, guapo adjetivo, sencillo, y una variante de sencillo, sencillo, que conoceréis por su equivalente castellano, sencillo, ¿no? Entonces, bueno, a cencielles sería simplemente, sencillamente, que se diría en asturiano. A escondidielles, pues sería equivalente a lo que acabamos de ver, desecute, escondiéndose, en secreto. A escondidielles o a escondíes, también se puede decir escondíes, sería eso, deseculte. A estalla puede ser de ellas cosas. Y estalla, bueno, hay una palabra que es muy productiva. Vamos a mirar un poco a les carreres también, a les carreres o carrenderes. Bien, a estalla, vamos a ver estalla, porque estalla tiene bastantes cosines, y una palabra muy productiva. Entonces vamos a ver las cosas. Primero, ¿qué lleva una estalla como sustantivo? Vamos a ver lo que lleva. En primer lugar, la primera acepción, y la más de la cultura tradicional, vamos a decir. Parte o franxa de las que se faen nuna tierra para repartir mejor el traballo. Por ejemplo, pueden ser los cuadros de la huerta. En esta estalla va maíz, en esta estalla van ayos, por ejemplo. Subdivisiones del terreno. Bueno, luego tierra de las que forman un cortinal. Un cortinal, ¿qué sería? Bueno, aquí estamos hablando más bien de este tipo de praos que van cerrados y después van como subdivididos en estalles. Son cosas que quedan de restos de los terrenos comunales. Pues cada cachu de prau sería una estalla. Luego también estalla. Luego vais a ver que hay un sustantivo castellano que tiene que ver con estalla, que lo conocéis, pero cambia de género y cambia el prefijo, pero y es lo mismo en realidad. Pero aquí vais a ver un poco más ese paralelismo con ese otro sustantivo castellano. Xera, o traballo que se fai para un día. Esa estalla. Hoy tengo esta estalla para trabajar. Bueno, tiene que ver también aquí con lo terrenal, pero aplícase, bueno, al consulto de trabajo, está relacionado con el terreno originariamente. Bueno, la tercera y la cuarta acepción van en relación con eso. La quinta también, y aborde los que forman un trabajo complejo, un proyecto. Tú ocúpate de la estalla informativa. Úsase en un uso más moderno, pues úsase, vamos, por ejemplo, estoy en la estalla de cultura del ayuntamiento. Ámbito, sección, tiene un uso más, aparte de este uso concreto terrenal, tiene ese otro más abstracto. Tiempo que pasa entre dos acciones, bueno, aquí ya veis lo que vos decía, que lo temporal y lo espacial, pues siempre van de la mano. Y luego, ya en el ámbito de la minería, acción y efecto de estallar una galería o una travesal de la mina. Vale, hay otro verbo, estallar. Esto mirémoslo. Enanchar una vía, una galería, perdón, o una travesal na mina. Enanchar la galería de la mina. Y luego vamos ya con las expresiones que se faen con estalla. En primer lugar, y esta ya era la que venía, a estalla. Veis que en primer lugar significa y equivalente a da fecho. Vimos da fecho el otro día y era completamente y de seguido. Esas dos primeras secciones, da fecho y mucho. Y en sin parar tienen que ver con da fecho, realmente. Y luego está cobrando por la cantidad de trabajo fecho. Lo que es trabajar a estalla. ¿Cómo se dice? O sea, como por ejemplo, si es un jornalero y te paguen
dependiendo de lo que colleches, de lo que pañes. O y es un minero, como antes era en la mina, y al picador cobraba dependiendo de lo que avanzara en su trabajo. Cobraban a estalla, trabajaban a estalla. ¿Cómo se dice eso en castellano? ¿Conocéis la expresión castellana? Alguno ahora ya saldrá, ¿no ves? Y el retardo este. Bueno, sería el destajo, trabajar a destajo en castellano, también, veis que son de destajo, efectivamente, Mariló, veis que son expresiones totalmente equivalentes para este caso, pero y veis en fondo y lo mismo, vienen de lo mismo el latín, lo que pasa que, ya veis, en cada lengua tiene un género y cambia un poco el prefijo. Bueno, yo esta no la conocía, era antes de Pinalo, pero yo, guapa, cagar en medio la estalla, empezar un trabajo pero donde no se debe, o sea, empezar la casa pelteado, en asturiano puede decirse también cagar en medio la estalla. Apuntáisla que yo guapa. Bien, luego, bueno, de estalla a estalla o de estalla, veis que también llega fet su y mucho sin parar. De sucar estalla entamar un llavar que va a durar mucho tiempo. Dir la estalla al suco, acabar un trabajo, y echar la estalla al suco, acabar un trabajo, o sea, cuando algo se acaba del todo, pues ya fue la estalla al suco. Y bueno, en estalla y otra variante, cambia la preposición, pero bueno, tiene el mismo significado. Entonces, bueno, ya veis que hay una palabra productiva y muy dúctil, vamos a decir. Bien. Seguimos con más locuciones adverbiales de Mou. Agolfaraes. Estos son de los que son muy concretos. Solo se usan para fechos, en este caso físicos, determinados. Agolfaraes y cuando esa manera que hay de salir el agua, golfarada. Vamos a ver la definición, que es verdad que os la puse también. Vapor de agua o agua en estado casi volatilizado, golpe de aire o de fumo que hay en un sitio o aliento que huele mal, bueno, como bafu, cantidad grande de líquido que sale por un conducto, que se tira, que salta o chisca. Y luego agolfaraes, en cantidades grandes, pero no vale cantidades grandes para cualquier cosa, sino que el uso y específico para líquidos. Salía la sangre agolfaraes. De ese caño de la fuente salía el agua agolfaraes. Vale, salía mucho, pero y esa manera, ¿cómo se dice? Hay otra expresión equivalente en castellano, que a lo mejor si no conocíais lo de agolfaraes, usabais la castellana. ¿Cómo sería la castellana? A borbotones, a borbotones, efectivamente sería, eso y en asturiano decimos agolfaraes. Muy bien, pues sería eso. Veis que aquí y es muy concreto, en el sentido de que hay mucha cantidad, pero nada más de líquidos. Y también se puede decir que había xente agolfaraes. Veis que pon líquidos y xente. No sé, debe haber algún paralelismo entre la xente y los líquidos, y más en tiempos modernos. Pero bueno, en todo caso, agolfaraes, salir la sangre, agolfaraes, salir el agua del caño, agolfaraes, acordaivos. Bueno, a gusto existe. En castellano lo que no existe es la negativa, que es el más adelante, que en asturiano, aparte de a gusto, que también lo hay en castellano, tenemos mal a gusto, que es lo contrario de estar a gusto. Lo contrario de estar a gusto y estar mal a gusto. A la perllonga, pues también y es muy específica, porque nada más se usa para cuando un homínido generalmente se echa a la yarga y panza arriba. Echarse a la perllonga. Puedes decir también a la yarga, pero a la yarga, si dices que alguien está echado en suelo a la yarga, puede estar tanto cabeza abajo como cabeza arriba. A la yarga y que estás estirado en el suelo. Sin embargo, a la perllonga y nada más cabeza arriba. Tirarse a la perllonga, igual a la bertola en castellano sería igual también, pero bueno, ya he tirado. Cabeza arriba, panza arriba y a la yarga, en suelo o en una tumbona, ¿vale? Eso y estar, echarse a la perllonga. Tenemos perllonga, que vos tenía también puesto. Vos tenía también sacada la definición del daya. No, pues mira, no, ya lo sé, pero es que está golfarada también. Bueno, bueno, pero ya expliquémoslo. Perllonga, por ejemplo, bueno,
existe yongo, que es equivalente de yargo. En asturiano también existe la palabra yongo, que es equivalente, como cuando veis los camiones portugueses que ponen vehículo longo, que siempre nos llama mucho la atención, decimos, mira un camión portugués. Pues en asturiano también tenemos yongo, yongo, yonga, yongo. Algo que es per yongo y que es muy yargo, per yargo. Pero así como quitando ese superlativo de yongo, no usamos esa palabra más que en esa expresión, a la per yongo. Bueno, ales clares existen en castellano también, con el plural masculino en castellano, pero la misma, ales clares. Ales dereches, a dereches o a dereches, aquí hay la doble manera de escribirlo, dereches o dreches, con la vocal pretónica o sin ella, al libre gusto de cada uno. Ales forcadilles, y forcadilles también me parecía una palabra interesante porque puede ser bastantes cosas, entonces vamos a ver un poco lo que lleva. Bueno, primero sabemos lo que lleva una forca, una forca llámase generalmente al preseu, o a la periu, que tiene pues como una, vamos a ver que por aquí lo pongo, bueno, forca pequeña, esto viene de forca o forcada, que ye la pala dientes o la traenta, y puede tener ya la típica, un bolín, está demasiado, algo así más, un rotulador, uy, bien. Esto vendría a ser una forca básica, esta herramienta. Y esta forma hay muchas cosas también. Cuando hay algo en el monte que tiene esta forma, también se llama forcada. Tenemos varias peña forcada, por ejemplo, en Asturias. Y bueno, úsase metafóricamente, úsase para más cosas esto, la forma de forca, ¿no? Orca en castellano, también existe en castellano, y sabéis que en asturiano mantiene la F inicial del latín, y normalmente donde hay una H en castellano tenemos una F en asturiano, Vale, pues esto sería una forca. Y forcadilla ya pues sería un diminutivo de esa palabra forca. Pero, ya vos quité la sorpresa, ya vos puse al bicho. Iba a poneros primero la definición y después el bicho. Pero bueno, apretar los botones y ya vos sale aquí el bicho. Como veis, este bichín tiene una forca ahí en la cola, ¿no? Una forca o unos pinces, Por eso tiene este nombre tan guapo. En asturiano, la forcadilla. Forcadilla. O sea, en realidad tiene esa forma de forca pequeña. Entonces estos bichinos, que los conoceréis, seguro que más de una vez los vistis y xugastis con ellos de guaje, pues ya la llamamos los forcadilles. Ya veis que hay una denominación totalmente lógica de llamarlos. Y también veis que también se puede llamar forcadilla a la marivuelta. Bueno, otro día vemos las palabras que hay para llamar a la voltereta en asturiano, porque hay unos cuantes, yo ya, bueno, popularizaron igual Pop Piquiñín la de marivuelta. Marivuelta yo muy guapo, pero bueno, también se puede decir forcadilla. Más cosines, la tercera, muchísimo más específica. Esto ya es de tecnología ganadera. Materia, acordáis, no sé si esa la conocíais, pero materia, aparte de cualquier materia, y en concreto aquí en esta definición, tiene otro sentido en asturiano, que es el de pus. Pus sería materia. Mira, esto a mí precisamente enseñó, por lo menos en Somiedo dice bastante, no sé si a Nerea te sonará lo de materia, pero yo creo que a mí esto enseñómelo Ana Cano, que yo somedana, lo de materia, que prestaba a ella mucho ese uso de la palabra, porque en realidad es un cultismo, y manteníase en asturiano de Somiedo el cultismo materia sin evolucionar, bueno, porque seguramente ya de introducción o un uso posterior, porque no sé si lo sabéis, pero materia en latín evoluciona y el origen de la palabra actual madera, por la evolución lógica normal. Materia viene de madera, de hecho, eso, y es la típica palabra que tiene un doble en la evolución fonética. Pero un yao, el cultismo, que no evoluciona desde el latín, materia, y por otro, la palabra evolucionada, con todos los cambios que se dan en el proceso de evolución desde el latín a las lenguas románicas. Uno de ellos es que decíanos en clase de latín, no sé si de algún de vos fuisteis a latín, las petacas se convierten en bodegas, era una ley básica de la evolución del latín al castellano, quiere decir que les pes, les tes y les cas, o sea, el sonido K, se convierten en bes, en des y en ges, en el pasú.
al yatín. Entonces, por eso los profesores de yatín, que yo suelo gustar bastante pimplar además, perdón si hay alguno en la sala, pues decíannos esa frase, también esa cosa memorística que era: les petaques conviértense en boderes, crecen les cantidades. Entonces, veis, materia daría madera, vamos a decir, y una evolución totalmente normal. Bien, materia que cría una vaca en escaces, vamos con esta tercera acepción que ya me estoy enredando. Materia que cría una vaca en escaces. ¿Qué será la caza? Pues la caza y la uña de la vaca. Entonces, bueno, ya veis que es muy específico y una enfermedad de la vaca. Esto, vamos, como curiosidad. Zancadilla también puede ser la forcadilla. Y bueno, luego vamos a lo que vemos, que ya me enredé mucho con todo lo que lleva consigo la palabra forcadilla. Pero veis que a forcadillas con las piernas abiertas con la misma postura que se monta a caballo. También, porque con el cuerpo hacemos también esa forma de una forca. Ya veis que son metáforas del lenguaje. Sería un poco como en castellano también hay una expresión que viene de horca y que se usa para esto, si vos dais cuenta. No sé si vos daréis cuenta de cuál puede ser, pero ya se puso a horcajadas. Veis también que parte de horca. El lenguaje utiliza estos procesos que no dejen de ser metafóricos, ya lo veis, para la creación de palabras y de significados, etc. Bien. Finca forcadilla, pues bueno, otra vez también la marivuelta, la voltereta. Una finca forcadilla, y un rizar el rizo. Pero bueno, a lo que íbamos y era esa expresión, para que os acordéis de la locución adverbial. A forcadillas. Pero bueno, está bien saber de dónde viene, ¿no? Vale. Seguimos, vamos a quitar ya la forcadilla a ese bichín. Y bueno, tenemos a palpu. Ya sabéis que usamos, bueno, palpar, bien de palpar, pero usámoslo cuando entramos a un sitio en el que no se ve y está oscuro y tienes que hacerles cosas a palpu, palpando, porque no ves, a tientas sería, o a ciegas, serían a tientas, sería en castellano. A querer, que de cantidad, tenía perras a querer, munches. Arroyones, también rollones, creo que vos tenía... No, rollones no vos dar la palabra, pero bueno, arroyones sí, dando vueltas, que estaba tirándose por el prau, arroyones, arrollicándose, arrollando, y una cosa, y muy típico juego de guajes rurales, arrollicase, ¿no? Arrollicase, pues agarrar un prau y empezar a dar vueltas, prau abajo, dejarse caer dando vueltas, eso y decir arroyones, pero bueno, en general también arroyones puede ser dando vueltas. A toumeter, ya os lo dije rápido, pasa un coche a toumeter, como un Fittipaldi, como un Spoonie, yo no creo que lo metieron en el diccionario y todo, pero bueno, y otra expresión, muy rápido. Al alto la lleva, ya vos falé de ella, y al bellume, igual ya de esos menos conocidos, vamos a ver lo que es este bellume o belume, tienen las dos variantes, palatalizada y en sin palatalizar. Veis que hay de estas típicas que nada más aparecen en esta locución adverbial. Podemos usarlo en masculino o en femenino, veis que salen las dos versiones, y he peleado contrario al que da la yuz. Un par, si vos dais cuenta en la lista que hay debajo, después de al de balu, al derecho sal al tres yuz, sería lo mismo, al belume o al tres yuz. Pero otro yao, eso, tenemos que la dejé en medio al de balu, que sería... lo que faen los barcos cuando no tienen capitán ni vela, dir a la deriva, estar al de balu en sin orientación, en sin dirección, en sin sentido determinado, Este al de balu ya salió más veces en clase. Luego tenemos también estas expresiones de esta miente, de otra miente, que son equivalentes al castellano de esta manera, de aquella manera. De baldre, pues viene a ser como de papu, o digamos, más bien gratis, porque de papu implica un poco hacer las cosas por la cara y lo que lleve de baldre es simplemente que se oferta gratis. Vale. Mancomún, vamos a ver lo que nos pone mancomún. Veis, también mancomún, nada más sal en esta expresión. De mancomún, que lleve acordes o de acuerdo, hicieron lo de mancomún entre los dos. También de acuerdo entre los dos para hacerlo.
a comuña compartiendo cosas, vamos a hacerlo de mancomún. Bueno, existe en castellano, no sé si existe exactamente esto, pero bueno, mancomunar y demás, sabemos lo que es. De papu ya la vimos. Y de raspión, está igual, también debéis conocerla. Raspión, bien, acción y efecto de raspiar. Tengo un raspionazo, por ejemplo, que allí y tengo un raspionazo del brazo. Y la marca que queda y es un raspión. También hay un objeto para raspar que se llama raspión. Y a una superficie que está áspera, que no está fina y que raspa, pues también se puede llamar raspión. Y luego cuando algo te pasa de raspión, y que te pasa rozando, la bala pasó hoy de raspión, pero no hirió, por ejemplo. La piedra pasóme de raspión, bueno, la bala, la piedra, lo que sea. Y también indirectamente sin contar con ello, diva de ahí a él, pero de raspión tocó a mí. Aquí es un castellano, sería como de... No me viene ahora a la cabeza la expresión castellana de esto. Y bueno, ver a alguien deprisa si parecen los detalles. Vi lo de raspión y no me dio tiempo a saludarlo. Bueno, conoce más o menos, dais cuenta bien, de los usos. Vale. Seguimos de raspión y otra que igual tampoco conocéis, de refilón, claro. De refilón sería así de raspión. Muy bien, María. No me sabía que había de algo, que tenía algo en la punta de la igua, pero no me salía. Pero sí, era este de refilón, sería de raspión. Tiene sentido, Reflundium. ¿Veis? También de reflundium. De rebote, también, muy bien, sí. Tiene que ver con eso, ese de raspión. Y luego de reflundio, que ya es sin esperarlo o en sin contar con ello. También. De rebote. De refilón, más o menos, vendría a ser este de reflundio. Luego hay otros también muy concretos. Vamos a ver, por ejemplo, de refundio, bueno, de regüello ya la vimos, de sópitu, de su taque, de su truco. Desmeno, acordáis, esos cuatro... Esos cuatro eran temporales, ya les vimos, de sópitu, de repente, todos ellos, en comuña, en común, vale. Y este en pendolín, ¿qué es el pendolín? ¿Y un extraño animal chino? No, ese es el pangolín. El pendolín, vamos a ver lo que es. No sé por qué me vino a la cabeza a mí el pangolín ahora. Bueno, falóse de él últimamente también. Pendolín. Entonces, ¿qué tal el pendolín? Sentado unos manes que dos personas asunten. Vamos a poner el guaje al pendolín. Pero también cuando llevantes a alguien, por ejemplo, a alguien que está ferido en batalla, y tienes que llevarlo entre cuatro, a un paisano, que está ferido, pues llévaslo al pendolín. Llévaslo entre cuatro, dos garranlo pelos brazos, dos pelos piernas, pelos pates, y lleváislo al pendolín, levantada pelos brazos o pelos y las piernas en sí que toque el suelo una persona entre dos o tres, etcétera. Dais vos cuenta. ¿Cómo se dice esto en castellano? Lo llevaron en andas. Será en andas, ¿no? Yo creo que llevar a alguien en andas. Si no me equivoco. Pero bueno, dais vos cuenta un poco de lo que es este pendolín. En volandas, eso, no en andas, en volandas. En andas y en volandas. Vale, en volandas mejor, sí. Sería este en volandas. Vale. Pendolín, digamos por el pendolín en ringla. Ringla, ringlera y guinea, fila. Que cuando el ringla en filera sería lo mismo. Cuando las cosas van haciendo una fila, una línea. Entientes, falso amigo. Porque ¿a qué nos suena entientes? A la expresión castellana a tientas. Pero no, acabamos de ver que decimos a palpu, aunque también se puede decir entientes, a tientes, con ese sentido asturiano, pero bueno, más común ya a palpu, y tientes úsase más bien, y es muy específico también, para una manera de mirar, vamos a decir. Tientes. Bueno, veis que a tientes también existe, pero a tientes, bueno, no entientes. Esa sería equivalente a palpu, a escures, como podéis ver. Vale, igual que en castellano, pero luego tenemos esta otra, que es fijamente con atención en sin quitar la vista de donde se mira. Mirar entiendes, de frente directamente. Veis, esta es muy específica para
el verbo mirar o verbos que tienen que ver con mirar, contemplar, observar, etcétera. Mirar muy fijamente y con mucha atención. Eso sería entiendes. Mirar entiendes, para eso se usaría. Entropía. Vamos a ver lo que es una tropilla, pero bueno, hay una expresión muy parecida en castellano, que es tropel, ¿no? Entropel. Tropilla, cantidad grande de xente, entropía, todos xuntos formando un ensame, un ensame é un conxunto, ensame é de les abelles, pero puede usarse para outras cosas, de personas o de animales, Conocemos, los que conocéis el castellano bien, entropel, por ejemplo. Entropía sería lo mismo. Mal a gusto, ya lo vimos, a gusto. Y mal a gusto, miráis que se escribe separado, y en la recomendación, y también lo tengo visto escrito xunto, pero bueno, vamos a quedarnos con ellos de momento separado, mejor. En realidad ya la forma más correcta. La andecha, bueno, conocemos la andecha como acto étnico, pero bueno, creo que os puse también la definición, creo que vos saqué la definición del DAIA también, sí. Bueno, un grupo de xente que colabora nun traballo colectivo en favor de quen, bueno, e tamén la garulla, comida ou fiesta que se dá que dá unha persona a los que colaboren con ella nun traballo, nunha andecha. Bueno, e unha forma de organización del traballo en el campo asturiano, del traballo común, non? Pero, bueno, entón, facer algo na andecha e facelo en común, un conxunto de personas. Bueno, pues hasta aquí les expresiones, ya veis un montón, tendréis la cabeza ya como un bombo, supongo yo. Bueno, vamos, traxemos una peliculina para ver, después, ahora para que relaxéis un poco, traxemos una película, bueno, un pequeño curtio. Pero vamos a hacer primero un ejercicio como el que hicimos la semana pasada, si vos acordáis de xunir expresiones, non vos agarredes complicadas, yo creo que son bastante sencillas. Tenéis que voy a poneros ya el link de Enguiad aquí a la derecha, y bueno, voy dois 4 o 5 minutinos para facelo. Tenéis 4, no lo faigáis a lo yoco, que tenéis 4 para hacer 4 fallos nada más, ir poniendo nada más de los que estáis seguros y después vais completando. Y bueno, más que nada eso, tenéis que buscar la expresión equivalente na otra columna, a ver qué tal se vos da. ¿Qué puedes hacer ahí? Ok, pues deixo-vos ahora un ratín. Pongo vos mientras otra canción de Mus, que bueno, ya vos falaré un poco después de ellos y tal, porque bueno, non ya la música habitual que estamos avezados a escuchar en asturiano, entonces sí que me presta dais un poco de publicidad, que aunque ya sea un grupo que ya no toca, pero tienen 3 discos muy buenos, entonces voy a poneros un poco un temina de Mus, mientras facéis el ejercicio. Hoy ponemos como una sábana al viento que me presta a mí. Y así un pop muy suavín y prestoso. No vale. No vale.
Lo creo. Era fácil. Sí. Hiciste súper bien, dice. Ya que le doy a Play van a estudiar. Sí. Sí. O sea que el Cafut no van en castellano, el Cafut. Ah, te voy a... Así es verdad, me acuerdo. Bueno, dice MPRI que pareció pues difícil entonces. Bueno, ya cuento que ya acabasteis. El primer ejercicio de jamás que va a ser teto. A mí que me parecía que vos lo pusiera fácil. ¿Cómo vais los demás? Aparte Marilo, ¿acabasteis? Tenía 4 minutos de tiempo. ¿Cuántos te sale a ti que están bien, chat? Bien. Bueno, bien, ya está, ¿eh? Vale, pues vamos viendo con qué estaba relacionado cada cosa. Espero que non vos fuera difícil, la verdad que yo creo que muchos se podía sacarlo además sin conocerlo, podíais sacarlo igual por descartando, y por parecido de ellas expresiones también, bien, pues tenemos en primer lugar, y eran dentro de toda esta riestra de locuciones temporales que vos dije al principio que eran equivalentes, desmenu y desutaque, serían equivalentes, de repente. Pues acabamos de verla, pero yo comprendo que es verdad también que vos dije mucho dito seguido, al velume sería equivalente a al 3 youth. Bueno, Ambute y era otra de les milenta, bueno, vamos viéndolo. A la perionga, bueno, decíamos que era la yarga y panza arriba, fue justo lo que vos dije que era, este espero que lo sacaréis bien. A embute, vale, ahí tuve dudando que poner, había un montón de ellos, a Esgaya, bueno, Esgaya ya más conocía igual, pero bueno, otra decía a embute, a pandear, a retorcer, hay un montón, si veis la lista de Ramón de Andrés, por ejemplo, del último gramática, tiene todo ese tipo de expresiones equivalentes. Esto tiene una fuella entera de expresiones de este tipo. A los que vivéis conmigo a clase, no sé si fue en Sariego o en la villa, vímosles, y eran un millón. O sea, para esto tenemos, y podemos usar siempre nuestra creatividad, para decir que hay gran cantidad de daque. Fixamente, entiendes. Nada más mirar, acordéis que se refiere a mirar, observar, o a verbos que tienen que ver con eso. A palpo, a ciegues, ahí pusevos un poco a ver para que vos acordaréis de que entiendes no es lo mismo que a palpo. Cabo, al pie de, que acordáis también de este temporal, de este de cercanía, que vos puse también la lista al principio. Y luego, bueno, este es que acabamos de ver y que les vimos muy rápido, vale. Pero este de refundio es sin esperarlo, acabamos de verlo. Aglayés o al alto la lleva no son sinónimos, porque al alto la lleva puede ser cualquier cosa y aglayés refiere a aglayar y refiere más bien a la voz humana, no puedes decir que
non puedes decir, yo que sé, que una desbrozadora sonaba a Glayés, pero sí que puedes decir que una desbrozadora sonaba a la altura lleva. A Glayés nada más, sí, puede decirse al velume y al vellume. De hecho, hay las dos variantes que vos les puse, Cristina, y al vellume igual está más usado porque yo creo que hay algún poemario. Acuérdome una revista que tenía Adolfo Camilo Díaz en su momento y otra gente de los tiempos de Adrey, había estas revistas literarias en asturiano, llamábase al vellume con ella. Igual, por lo menos por escrito, está más usado al vellume con ella. Y bueno, luego les a carrenderes y a todo meter, muy rápido. Vale. Bueno, pues vamos a pasar ya a otra cocina, vamos a hacer ya otro ejercicio de ver, y voy a poneros un vídeo, que a ver, ¿dónde lo metí ahora? Vale, está aquí. Voy a poneros un vídeo y vamos a contestar unas preguntas sobre él, para que hagáis una escucha atenta. Lo que pasa que bien doblado bien subtitulado al castellano, voy a quitaros un poco la parte de abajo de la pantalla, para que no se vea. Entonces, porque ya la única versión que había. Esto hizo una profesora de asturiana, Sonia Fernández, con un curso que fecho con un alumno que ya era muy buen falante. Y bueno, que gustaba mucho de ir al monte y tal, vas a verlo ahora en el documental, y engancha un poco con lo que vimos la semana pasada, que ya era la fala del Concello de Chena. Luego, vamos, es que bueno, quedo mirando el chat. Un grupo de folpiloñes al Bellúmela, pues al Tresiud de la Viesca de la Folla de los Árboles, sería el significado de ese disco que nos comenta Cris. Pero ¿dónde iba? Bueno, la fala de Chena, o sea, y para que veáis un poco la fala de Chena, no sé si nos dará tiempo guay, porque tenemos que falar también con Leti del R, a ver los posesivos, pero yo sí que vos los tenía preparados. Fijáis que este rapaz pronuncia muy bien, usa muy bien los posesivos, en asturiano, didlos bien, no como la mayoría de la gente que ya usa un sistema amestado, de el mi tal, el tu tal, este rapaz usa bien los posesivos, el mío, el to, el so, que vamos, con suerte vamos a verlos después, y vamos a responder unas preguntas entonces sobre el vídeo. Voy a ver si vos quito los subtítulos. Tengo que tapar los subtítulos de alguna manera. Vale, voy a taparlos con una definición, ¿vale? Que yo lo que tengo aquí más a mano, pongo una definición encima y así tapo vosotros, de los que vos puse antes. Entonces, lo primero, apuntáis las preguntas. Vais a tener que responderme a unas preguntas que os planteo aquí. Aquí, Estas 7 preguntas sobre lo que el rapaz nos dice. O sea, bueno, si vais podéis apuntarles. La primera de ellas ¿por qué no lo dejen? ¿Por qué no dejen al protagonista subir a Rospaso, que y el pueblo en el que tiene esa casa? Bueno, vamos a verlo. ¿Por qué no dejen al protagonista subir a Rospaso y por qué prestaría vivir ahí? ¿Cómo lo razona él? Otra, solo una cocina ¿qué fae en antes de salir con los perros al monte? A ver lo que nos dice que fae. ¿En qué se ficha cuando va pel monte? Sería la cuarta. Después, esto va dicho en 2 partes del texto, la quinta. Primero, esto va más o menos en orden, pero bueno, aquí junto 2 cosas. ¿Qué picos se venden de arriba y qué pueblos? La sexta, ¿qué le enseñó el tío? Y la séptima, ¿qué animales se pueden ver? Dicho esto, cosas para que vos fijéis en el texto de la fala de la variedad asturiano, particularidades de la variedad asturiano na que fala, que no son estándar. En primer lugar, lo que vimos la semana pasada, la metafonía. Acordáis, la vocal final cerrada cierra un grau la vocal media, entonces dice pirru en cuenta de perro. En esta zona, canseu en cuenta de cansao. Bien. Esto sería uno de los rasgos que no son estándar. Ay, faltó la de... bueno.
Vale, eso sería uno de los rasgos que no son dentro del asturiano estándar que yo os enseño. Otro, que en esta zona, aunque no sea occidental, en esta zona sur del centro de Asturias, de la montaña central, del Alto Ayer y Irchena, los plurales son en as, aunque ya veis que hay una A suavina, no hay una tampoco, y una muy relajada, que tiende a la E, no todo bien ni blanco ni negro, aquí en este caso yo creo que hay un poco más gris, pero bueno, los plurales femeninos serían del tipo las vacas, y otra cosina que es rasgo propio de esta zona sur y del asturiano occidental y es la chevaqueira, que en otras posiciones en las que tendríamos una E y E en el resto del asturiano que hay una che, acordáis que no es exactamente una che normal, sino que tiene otra pronunciación con la punta de la lengua más hacia arriba, pero eso fai que por ejemplo, en este texto oral se diga portiecha y no portiella. Bueno, son cosas propias de la fala de esta zona. Dicho ya esto, después miramos a ver, contestamos a las preguntas y falamos un poco de ello. Y vamos a ver entonces el pequeño curtiometraje. Pongo voslo ya y voy... Perdonadme que vos intente tapar ahora un poco los subtítulos, porque si no, y es muy fácil si estáis viendo los subtítulos en castellano abajo. Pues, mierda, ¿qué dice? Ahora os pongo con ello. Ahí está, quítame yo, no sé. Espera. Mira, macho. A mí preferiría vivir aquí, pero no me dejen porque dicen que si estoy aquí que no voy a estudiar, a los mis padres presta ellos a veces subir y al mi hermano un poco ya. Pero bueno, súbeme a veces, súbeme el mi hermano en coche, o mi padre, mi madre, o subo con quien puedo. Prestaríame vivir en Rospás, porque no es igual que vivir en una pola. Veo muchas diferencias del ruido y las calles y la gente y todo. Gusta más estar aquí porque hay poca gente, no hay tanto ruido, ni coches, ni cosas de esas así.
Los días que salgo con los perros para el monte, almuerzo y hacia las 11 de la mañana pongo las botas, voy a por los perros y marcho. Si hay cacería para un sitio, voy para el otro y llegar a los picos según tenga el día y no te cansa. Voy con los perros por non ir solo, porque no me gusta andar por monte solo. Si sale un xabalí, espero a que el perro vuelva, doy unos ánimos y adelante. Luego al ir de cacería, al estar más entrenados al xabalí, van más a él que a otras cosas. Préstame de ir para el monte porque y otra zona y es distinto que el pueblo. Y cuando voy, fíjome en los rastros que haga por el camino y en lo que falle piso. Desde cerca de aquí ves la Mesa, la Tesa, Peñauviña y la Portiecha. De Madrid para el monte, como mi tío, fai bastante tiempo, porque él iba a ver las yaguas que había por el monte y las de él también, y entré a Madrid con él y enseñóme los rastros de los xabalinos y de los corcios y eso. En el monte lo más que me pasó fue toparme con un oso. Bajábamos en coche del puerto de Velayeguas y parecíamos que yo había un chavalín y paremos a verlo. Y bajemos y que ya era muy grande para ser un chavalín y pensamos que era una vaca, pero parecíamos raro porque ya era marrón así y acerquémonos más a ver qué era. Y cuando lleguemos cerca de él ya era un oso. Y volvimos para el coche y fuimos para abajo.
cuando estoy arriba, presta metar porque si está nevado, pises nieve y ves a veces algún chavalino, curcio o robizo, y ves todo el bache y todo, y es muy guapo. Desde arriba ves Rospaso, los pontones, Piñera, la Cortina, ves todo eso que ves los picos tan grandes, yo siento muy pequeño. Siéntome como soy, pequeño. Bueno, presto vos. Sí. Más rapaz, más majo, Bueno, visteis ese acentín de Chena, y es más famoso el de Mieres, pero este de Chena tiene un punto más dulce, más cantarín, ¿no? ¿No vos parece? No sé, en cuanto conoces a gente de ahí, ya os lo pilles enseguida, pero tiene un acentín, a mí préstame este acentín de Chena. Bien, bueno, visteis que buen falante, había algún castellanismo, pero los mínimos, presta ver a xente tan mozo que sea tan buena falante, dices tú, algo futuro hay, ya verás después, bueno, pero bueno, que presta nos escuchar a xente mozo que sean tan buenos falantes patrimoniales. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver qué teníais, vamos a ir viéndoles el trugues, Entonces, a ver, él quiere subir a estar ahí en Rospaso. No sé si conocéis el pueblo. Está subiendo para Tuiza, en esa carretera. El mal llamado Alto de la Cubilla, que veréis que en los mapas muchas veces vos sale Alto de la Cubilla. Y hay una castellanización total. Hay una cubiecha por esa zona, pero ni siquiera... Yo eso tengo lo falado más con Xulio Concepción, que es el máximo experto en toponimia de esa zona y en el concello de Chena. Y en realidad el nombre tradicional de ese alto, que llamen malamente en ciertos carteles y todavía cuando fue la Vuelta Ciclista y más, y el Alto el Palo, y como lo llamen en esa zona, Alto el Palo. Y luego después está Casamieres, que es ese terreno que ya pertenece a Lleón, pero que compró en su día el concello de Mieres, y los ganaderos de Mieres tienen derecho a subir el ganado ahí, y hay muchos pleitos todavía tocante a eso, bueno, pues sí, en esa carretera que va hasta Tuiza, bueno, la carretera del Valle del Huerna, que el Alto Huerna, que no es exactamente el valle pero donde va la autopista, sino que, bueno, y otro valle que se mete y que acaba en Tuiza, que Tuiza hay un pueblo ya muy alto y de los pueblos más altos de Asturias, Bueno, pues ahí te Rospaso, en el Valle del Huerna. Bien, entonces, preguntan un veroún que tenéis por qué no lo dejen vivir ahí. ¿Y por qué?
¿Y por qué prestaría vivir ahí? Bueno, tengo aquí a María, si quieres tú responder, tú que tienes tú apuntado. María estuvo haciendo el ejercicio, estuvo viendo aquí el vídeo, mientras vosotros me contestáis por qué no lo dejen subir o vivir en Rospaso. No lo dejen porque tiene que estudiar. Porque dicen que no estudia, ¿no? Bien. No me ponen nada esta gente. ¿Y por qué presta a vivir ahí? Vale. Porque los padres... Para que estudie. Ah, no, pero... ya va, vienen les preguntes. Vale, que si ahí no va a estudiar, eso ya era uno, y presta ahí, bien. Porque no es como vivir en una pola, no hay tanta gente, ni ruido, ni coches, bien, eso es la explicación que da, eso es más o menos lo que nos decía de ello. Efectivamente. Bien, eso la primera, Luego, muy bien, veo que lo tuvisteis atentos. Esto es, bien, ¿qué fai en antes de salir con los perros al monte? Y así repasamos les comidas en asturiano. ¿Qué dice que fai en antes de subir? Almorzar, muy bien, así repasamos que acordemos que y era lo que sería esta primera comida del día, aunque hay todavía una comida anterior, que y la parva, la parva sería lo que cuando madrugues mucho, pues tomes esto primero que tomes, que, al principio del día, y luego el desayuno sería el almuerzo, Bien, almorzar, acordáis les comides en asturiano, el almuerzo sería la primera, la de la mañana, la xinta, la del mediodía, o comida también, y la cena, la de pelanueche. Luego, bueno, sus variantes como merienda, merienda-cena, lunch, brunch y todo esto no nos vamos a meter, porque ya si te pones cada hora hay una comida. Bueno, almuerzo y brunch. Claro. Bien. Bueno, almuerza, ponles botes y bueno, decía más cosas, Ponles botes y también tira para el yau en que no hay cacería, Si os dais cuenta, dice eso. Vale. Esta era la segunda. Y luego, ¿en qué se ficha cuando va caminando? Di dos cosas. Cuando fíxome, cuando voy caminando pel monte, ¿en qué dos cosas se ficha? Va con muchos detalles. Sí. Te puedo ayudar aquí. Vale. ¿Qué pusiste tú, María, mientras me van contestando, mientras me van llegando? Bien, ¿Tú qué pusiste? Fijas en los rastros en el camino. Los rastros en el camino. ¿Y qué más? Diz los rastros y dice otra cosa. Igual, había una metafonía ahí que igual fecho que no lo entendierais muy bien, Pero, diz, fíxome nos rastros, y no que falla el pirru, No sé si esa la pillasteis bien, porque igual al no tarabezaos en la metafonía, eso, muy bien, Cristina. Lo que falla el pirru, él dice lo que falla el pirru, con su variante metafonética de la lengua, Nosotros diríamos en otras partes lo que falla el perro, Pero eso es lo que dice, efectivamente, eso es en lo que se ficha cuando va que el monte. Muy bien. Cristina, también lo pillaste, muy bien. Y a ver, ahora ya una toponimia. A esto dilo, ya lo veis, primero fala de los picos que se ven y un cacho más adelante, pues fala de los pueblos que se ven desde ahí arriba. Entonces, ¿cuáles son los picos? Son, la verdad que son cimes míticos del concilio de Chena, ¿Tú eso entendiste o no, María? Pues la Peñauviña. Peñauviña y era una. Portiecha. Portiecha. Y no me acuerdo qué más. Y faltennos dos. La Portiecha, lo fixaivos, lógicamente, el rasgo de la fala de ahí, pues también se manifiesta en la toponimia, Es y pico que lleva uno muy guapo que se ve desde el Huerna de la que subes, arriba del pueblo de Xomezana, la Portiecha, pues bueno, lleva un nombre de sustantivo común y lleva metafonía. Entonces serían... Bien, la mesa, la tesa, Peñauviña y la Portiecha. Bien. Portiecha, bueno, no escribiríamoslo con la che,
Pues sería Con H de Chena. la H de Chena. Este es, la Tesa, la Mesa, Peña, Oviña y la Portierta, y sabéis pues cómo se escribe, los que no estáis avezados a la grafía. Vale. ¿Y qué pueblos? Que lo dice un poco más adelante. Tú eso... ¿Controlaste, lo apuntaste? No estabas apuntando. Sí, sí. ¿Cuáles eran? Traspaso, Pontones, Piñera, Cortina. Son esos los que dices, sí. Verase también tu Salavaso. Cortina. Pues bien. Y eso, la Portiecha. Y eso, los pueblos que diz, sí, y Portiecha, Cristina, con la chavaqueira, pero nosotros diríamos Portiella, pero sí, pronunciado Portiecha. Bien, y pueblos, que lo diz más adelante, también fue una numeración de los pueblos que se ven, son Rospaso, diz, Los Pontones, Piñera y la Cortina. Acordáis que era una cortina, aparte de lo de las ventanas, una corta, acordáis que lleva una cuadra. Una cortina se daría una cuadra pequeña, y también acordáis que para el occidente llámense cortinos, a esos corros de piedra donde se ponen los trubiecos, les colmenes. Muy bien, Rospaso, Los Pontones y Cortina. Bien, y luego ya vamos con lo de que enseñó el tío. Dice un par de cosines que enseñó el tío. ¿Tú tienes apuntado? ¿Qué era? A conocer los rastros de sabalinos y corcios. Conocer los rastros de los xabalinos y de los corcios. Fixaivos esa forma corcio, con esa yo, con esa i pentética, que non hai en castellano, corcio. También existe la variante corzu, pero veis que él usa esta otra, corcio. Bien, y ya resumiendo entonces, vamos a resumir de todos los animales que fala entonces. ¿Qué animales puede ver? Falanos de un alcuentro con... ¿A qué apuntaste tú ahí, María? Pues el oso, ese famoso. Oso. Los sabalines, corcios y robisos. Bien. Y dice un animal más, estamos recapitulando los animales. Dice, oso, fala de un encuentro con un oso, que primero pensó que era un xabalín y después una vaca, pero no era ninguno. Fala de los corcios también después, y fala de otro animal. Dice que ve algún... A ver si de alguien más pilló ese otro animal. María no lo pilló, a ver si de alguien más ahí lo pilló. Típico mamífero, animal de monte, Tenemos xabalinos, tenemos corcios y eso, los robezos, vale, y el robezu, ya lo había dicho. Vale, no, yo es verdad que lo pilló. El robizu, él dizlo con metafonía, pero la forma de decirlo... dizlo metafonía, en el resto de Asturias sería robezu, robecu, también es igual, la conocéis más porque vos suena, ya parece más a la expresión castellana, que es rebeco. Pero veis, bueno, en asturiano sería esas formas. En asturiano principalmente la vocal va a ser siempre una O, y luego lo que cambia puede ser la consonante esta última. Robecu o robezu. Él pronuncia robizu, porque con metafonía en singular, pero acordáis que la metafonía funcionaría nada más para el masculino singular. En el plural ya se usaría con una E. El pirru, los perros, dirían por esa zona. O sea, afectaría nada más al singular. El robizu, los robezos. El plural ya tendría una E de vocal. Pero en corso lo contrario, ¿no? Corsu, corcios, dice él. Sí, hay, por ejemplo, para corcio no lo dicho metafonéticamente, vale.
Efectivamente, no hubo metafonía en corto. Bien, bueno, hasta aquí el vídeo. Bueno, pues teníamos pendiente falar con Leti de LR. Entonces también, bueno, yo voy para aquella de alguna entruga. Y bueno, vosotros vais poniéndome lo que queráis preguntar y voy yo transmitiéndolo. El otro día, para al final tener problemas técnicos, acompañaros toda la clase, hoy vaya... Bien, nada más a la entrevista. Bien, pues entonces voy a ver si conecto aquí per Facebook. Voy a hacerlo per videollamada. Per Facebook. Está efectivamente conectada y tal tanto. Y ahora voy a poner, como faen en la tele, la foto de ella. Mira qué moza más prestosa. O sea, y muy fotogénica, ¿eh? Pero bueno, aparte y guapa también en persona, ¿eh? Pero bueno, que ya sabe muy bien las fotos. Esta moza. Leti. Ay, tengo que sacar el sonido, espera. Ahora. Leti. Vale, ahora ya estamos llamando. A ver si va a escuchar. Hola, hola, ¿oísme? Buenas, Leti, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal todos? Bien, ¿no? Y quedó una clase prestosa. Tuvimos viendo el corto este de Piquino, no sé si te acuerdas de él. Que era un chaval ahí de Chena, que falaba muy bien. Espera, que tengo que hacer una cocina. Vale. Y es que, ¿Oísme a mí bien? a ver, espera un momento que no tengo puesto, no estoy viendo el chat ahora. Di diciéndome cómo lo escucháis, los que estáis en el chat. ¿Oísme bien? A ver, espera un momento, porque con el retardo este todavía los del chat todavía va a tardar en llegar el feedback del chat. Pero bueno, si funciona como pela mañana, yo cuento que sí, ¿eh? Vamos a ver lo que me dicen. Muy bien, vale, oye súper bien, bien. Teníamos que haber hecho esa prueba la semana pasada. Bueno, pues tenemos la suerte de tener a Leti con nos, ya os la presenté el otro día, pero bueno, hoy habrá que hacerlo otra vez. Y bueno, ya conocéis el trabajo de ella en el R, y Leti también, bueno, en el R y el su trabajo como panderetera. Y Leti tiene cosas muy interesantes también, de una perspectiva muy prestosa. Veíamoslo en la entrevista que vos puse el otro día. Y bueno, para introducirte un poco, fálanos un poco así en general, mientras te van preguntando cosines ellas, de la tu experiencia, tú hiciste trabajo, de la tu experiencia, tú tienes trabajo de recogida espera que me lié yo. La tu relación con la tradición y con estos paisanes, ¿cómo se te transmitió a ti la tradición? ¿Cómo la aprendiste? Pues mira, voy a tirarte en baixo la idea romántica que estás teniendo en la cabeza, porque yo no tuve el llamado ese de ir a entrugar a las paisanas. O sea, yo siempre me supe intérprete, nunca tuve mayor afán etnográfico, la verdad. Y yo entamé con el rollo del folclore, pues por suerte y por casualidad, porque apuntóme mi mamá a baile cuando tenía 4 años, pusieron una pandereta en la mano a los 10 y llegué a donde estoy. Pero non tuve ese sueño bucólico e romántico que tiene mucha xente que, bueno, cuando piensa no etnográfico o en el folclore. Nel mío caso, veolo máis como unha experiencia máis ritual, vamos decirlo así. Gústame entendelo como, pues como eso, como un ritual, gústame percutir, gústame tocar la piel de la pandereta y una forma de expresarme como cualquier otra, como otras que tengo. Decíais que me prestó que era una música muy de cocina. Sí, es verdad que yo una música muy de cocina, porque al final toda la música tradicional
o mucha de la música tradicional, que non toda, nazo na cocina a casa. Por qué? Porque estaba en boca de las mulleres que estaban en casa y pañaban los instrumentos que utilizaban para, bueno, pues para cocinar o los que tuvieran más a mano, como podía ser, pues eso, el pelleyu del bicho que acabaran de matar, y facían instrumentos con ello, y lo guapo de todo esto é la lírica popular que se xenera al rodio de todo esto, ¿no? Porque muchas veces no tenemos en cuenta esa creatividad que tenían esas paisanas, que al final todo lo que cantaban era una manera de expresión que facíalas mucho más libres, porque con la pandereta na mano podían cantar y decir cosas que a lo mellor en sin la pandereta non podían. Non sei se me estáis entendiendo, ¿no? Entonces, sí, lle una música que lle moi de la cocina a casa y una música que ñaz na voz de la muller, y yo pienso que tiene un punto feminista que hai que revisarlo o volver a mirar para él. Bueno, sí, porque la pandereta, un paisano igual non estaba ni bien visto que la tocara, ¿no? Y es como una cosa que se veía más de mujeres, ¿no? También bueno, igual porque... Ye complicado había paisanos pandereteros, esto non é unha cosa exclusiva de las mulleres, y además, mira, en Guaño estamos viendo que hai casi máis pandereteros paisanos que mulleres, pero sí é verdad que la simbología de la pandereta está siempre, pues eso, moi ben sellada a la imagen de la muller y está moi asociada a la música no oculta, vamos a decirlo así, o sea, la música de andar, pues eso, dentro casa. Entonces, ya me perdí, ya no sé ni qué interrogaste. Esto ya lo contaste muchas veces. Hay una cocina, y eso no solo vosotros, hay cierta tendencia en los últimos años a sacar mucho, esto ya no quieren esa entrevista que pusimos, pero ya sé que falaste de ellos, y no me acuerdo la respuesta que dabais. Pero hay mucha tendencia últimamente, gárrase mucho repertorio, o hay mucho volumen de repertorio del suroccidente. ¿Esto ye sí. porque se conserva mejor al ser una zona más apartada, o ye una moda, o ye que de alguna manera se transmitió mejor? ¿Por qué ahora mismo se presta tanta atención a esta tradición del occidente? Pues mira, tienes razón en las dos cosas. La primera, y es verdad que las zonas suroccidentales o occidentales, bueno, pues tuvieron peores comunicaciones, entonces y es verdad que el folclore o la finalidad de la música, vamos a decirlo así, mantúvose más tiempo por la... Uy, perdóname, que estoy aquí. Llevo un guaja pequeño. A ver, cría eso. Pues lo que os decía, que... Espera ahí, dame un minuto. Dame un minuto que tengo que solucionar esto. Bueno, ¿qué queréis? ¿Ya la conciliación? No, claro. Bueno, lo que quédate más naturalista. Que lógicamente, pues eso, estaban más aislados y la finalidad de esa música que hacían en una cocina a casa, por decirlo así, mantúvose más. Entonces, es verdad que llegaron a la hora de ir, bueno, pues los recogedores, los etnógrafos en los 70 y los 80, llegar allí, todavía muchas de las cosas de las musicales que había todavía estaban vivas, todavía estaban en uso, no como en el centro, que ya, bueno, pues obviamente tuvo otra evolución distinta. Y por lo de la moda, también tienes razón, o sea, esto va por modas. Hay temas que hace 10 años tocábalos todo el mundo, pasaron de moda, olvidóse, y llegaron estos temas a lo mejor de gaña, que son como muy clásicos ahora. También es verdad que va y bien, es una tendencia como pasa en cualquier tipo de grupo social, ¿no? Que unas veces, bueno, va más enfocado a unas cosas y otras veces enfocado a otras. En este caso estamos viendo el revival del occidental. Personalmente a mí porque me préstame más lo que se fae o lo tradicional del occidente. No sé si porque yo estoy ahí, soy de grado, entonces estoy ahí medio en la puerta del occidente o qué. Pero no, yo soy fan de los fones de arriba, las jotas de cangas y ese tipo de cosas que, bueno, pues otras cosas que hay más orientales, como el pericote o el corre-corre, que son movidas que yo no me siento identificada con ellas para nada. Entonces, bueno, ya moda, básicamente. Bien. Bueno, otra cocina, porque, bueno, yo creo, sí que hay gente dentro del grupo clase que más o menos conocía tu trabajo y tal, pero para otros igual y nuevo, y como también vosotros vos reivindicáis con una etiqueta, para marcar la diferencia respecto al folk, que es post-folk,
quería un pouco que me explicares por qué viste la necesidad de poner outra etiqueta o qué quieres decir con ella. Si esta pregunta fixéronmela como un Ya lo sé, siéntolo, pero bueno, esto ya pues contestar. Pero préstame también que la xente, o sea, yo también, bueno, pues esta xente seguramente nunca te escucho la tu explicación de esto. Entonces, bueno, Sí, no, y siempre para seguir haciendo patria. Ahora ya metí otra cuñina ahí en la respuesta. A ver, Rubén, que es mi compañero en esto, lleva, pues eso, 25 años tocando y músico tradicional. Yo llevo otro tanto con la pandereta y él de músico folk también. Y bueno, un día estábamos en casa bebiendo vino, sí que estábamos en la cocina en casa bebiendo vino, entonces estábamos hablando un poco de posmodernidades y cosas así, que tú que me conoces, Suárez, ya sabes que yo soy dada a hablar de ese tipo de cosas. Entonces bebimos más vino de la cuenta, entonces empezamos a pensar, oye, pues, si ponemos una etiqueta a esto, que antes de que nos la endiñen, nos la pongan, ¿qué te parece? Que empezamos a hablar de post-trad, post-folk, neo-trad, o sea, cualquier, hasta que pensamos, venga, pues post-folk. Post-folk, que además lleva una etiqueta, un hashtag que ya existe. O sea, si ponéis post-folk en Google, vais a daros cuenta que existe. Pero bueno, pusimosle un poco de coña y al final pues fue casi como una estrategia de marketing porque todo el mundo conoce el tinglado del post-folk y al final, bueno, pues convirtióse en el título del disco, pero tampoco ya que sea que haya algo trascendental o etnográfico detrás, que sea, no, lo que va más allá del folk, no tiene nada que ver, porque al final nosotros entendemos lo que hacemos como música tradicional también, música asturiana, que, bueno, lo único que reivindicamos o lo único que hacemos es, pues, traballar, bueno, pues siendo músicos tradicionales, pero siendo peña del siglo XXI que escucha otro tipo de música. Ya os digo que a mí gusta, yo si tengo que identificarme, identifico-me de igual manera con Concha y Clara, que yo una informante de Cangas, o con Patti Smith. Quiero deciros que, bueno, pues intentamos, bueno, pues hacer cosas que nos prestaban y a ver al mundo de la tradición que también, bueno, pues era nuestro medio de expresión, como os decía al principio. Entonces salió, pues esto, el post-folk. Sí, a ver, bueno, vosotros fuisteis lo primero que lo pusisteis, pero bueno, yo sí que creo, a ver si es cosa mía o tú estás de acuerdo con ello, que sí que hubo como un cambio, ¿no? En la manera de trabajar el repertorio tradicional, ¿no? Diose como un paso desde la generación folk, vamos a decir, de los 80, 90, que trabajaban sobre bases que eran de la música celta, que tampoco eran asturianes en realidad, ¿no? Trabajaban sobre estos bases de lo que se llamó música celta, ¿no? Agora outra xente, que, por exemplo, lo que se está facendo con la toná tamén, lo que fai o do Antón Menchaca, un degrao, etcétera, que tenéis outra manera que abristeis un pouco ese tipo de influencias que se dan en la manera de volver a sacar lo tradicional, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Tú estás de acuerdo en que se dio este proceso? Que vosotros sois tamén un pouco la punta de llanza de esto. Lo que está claro é que la música ten que entenderse como cousa viva, quero decir, algo que está vivo, que ten que evolucionar. Con lo que non estoy de acuerdo y con lo de que siempre nos dicen a Rubén y a mí, no, oye, que vosotros que innováis, o términos como innovación de la tonada o renovación, en realidad non va de eso, porque innovación tenían esa xente de los 80. Yo escucho un grupo, por ejemplo, Trasgu, año 1984, primer disco que se graba de música entendida como folk asturiano. Bueno, pues la innovación que tiene ese disco es brutal, o sea, nada que ver, o sea, con lo que hacemos nosotros, que en realidad estamos haciendo o rock, blues o lo de siempre. O sea, la verdadera innovación se hizo en los 80, o sea, esto ya casi como entender las vanguardias artísticas. Los de los 80, los del folk, que todo el mundo piensa, los celtitas. Sí, bueno, como me dijo Elías García en su día, él agarró el buzuki porque prestaba agarrar el buzuki, igual que a mí me molan Patti Smith, o sea, tomar la referencia que tú quieras tomar. Y ellos hicieron innovación, pero a un nivel muy importante para este país, que Asturias pusieron este país por el mundo porque gracias a ellos salimos de aquí, o sea, la música asturiana conoce por el mundo porque Jan de Cubel, vayas donde vayas lo conocen, Felpeyu dio la vuelta al mundo, tuvo en Australia de gira 2 veces, entonces non podemos decir que esa xente non traballara pola música asturiana o que non ficiera música asturiana, porque é la esencia de lo que somos, o sea, los padres de nuestros, ¿no? No, yo no decía eso para nada,
porque una diferencia estética y una diferencia básicamente estética. Que ellos tenían una estética que la que tenían en aquel momento. O sea, en aquel momento que os des cuenta, estaba intentando sacarse a la esfera pública la idea de asturianidad, o sea, de esta y la música que representa este pueblo. Entonces, la idea esa pancelta estaba presente en todo lo que hacían y en todo lo que llegaba. No sé, era otro contexto. Entonces, sí que es verdad que después de eso, o bueno, paralelamente a eso, hubo ese rollo ortodoxo de saber quiénes somos y entonces hubo muchos grupos que para contrarrestar todo el folclorismo que venía, que teníamos heredado de la posguerra, vamos a decir, de la sección femenina, volvieron otra vez al regaño, ¿no? Al origen de lo asturiano. Entonces, convirtieronse en ortodoxos, o ultraortodoxos, ¿no? Buscaban la pureza del sonido, la pureza... A diferencia de estos otros músicos folk que ya, bueno, pues vinculábanse con otras músicas, con otros instrumentos. O sea, no sé si vais siguiéndome por dónde quiero ir. Yo sí, porque, bueno, no me tantos callados, espero que yo, porque están muy atentos, ¿eh? No sé si os ocurre ninguna entruga, ¿eh? Sigo yo. El otro día falabais, no, bueno, yo creo que esto más o menos ya quedó claro, ¿eh? Y estamos ya llegando al final. Quedóme la mitad por dar, como siempre. El otro día entamaste a falarnos del disco nuevo, que vos tocó ahora totalmente esto en medio de... Como no lo escuchaba bien, no sentía bien lo que decías, pero ¿cómo vos pilló ahora artísticamente en cuanto a vuestros proyectos la cuarentena? ¿Cómo era este proyecto? ¿Qué estabais trabajando? Pues mira, fastidiónos bien porque, bueno, ya estamos trabajando en el disco nuevo de tiempo para acá. Yo, como tengo un conflicto así raro con la tradición, ya sabéis, o sea, yo estoy ahí como en el limbo de todo. Estoy componiendo cosas, estoy escribiendo yo letras, o sea, estoy un poco yéndome bueno, estoy haciendo un poco ese trabajo y Rubén también, claro, estamos los dos ahí y tal. ¿Y qué pasaba? Que teníamos ya sesión de fotos, teníamos el estudio ya reservado para finales de marzo, o sea, ya estaba todo ya encaminado para entamar a grabarlo. Bueno, obviamente esto paralizóse. En casa, bueno, pues trabajamos lo que podemos porque ya veis que tenemos un niño, entonces, bueno, tenemos que andar repartiéndonos los tiempos y así, ¿no? Pero bueno, esto está valiéndonos para repensarnos también, para ver que el futuro más directo, más cercano de LR y qué vamos a hacer con lo nuestro, cómo va a ser el siguiente paso de este grupo, cómo va a ser la estética que vamos a agarrar. Bueno, y un poco un tiempo para pensarse, cosa que está guay. Y calculamos... Sí, ¿hay alguna entruga? ¿O algo? No, bueno, eso no, pues no en ningún momento. No sé ni si siguen ahí. Pero... Aquí estamos. Más o menos ya tenéis entonces escogido el repertorio y demás, ¿no? Sí, bueno, el repertorio va a ser... Queremos seguir manteniendo la idea de estructura, de estructura de rítmica asturiana, ¿no? Muñeiras, jotas, bueno, no quiero desvelar mucho más. Vale. Pero la estética va a seguir siendo esa porque al fin y al cabo seguimos siendo músicos tradicionales. Pero bueno, va a haber novedades, claro. Y eso yo lo interesante. Yo calculo que de aquí a fin de año dará. Si no bien otra remesa de esto de este virus, yo calculo que bueno, pues presentaremos lo igual que el otro. Para final de año, una cosa así. Bueno, pues a ver si es verdad, que ya sabéis que tenéis muchos fans, yo soy uno de ellos. Y aquí en la clase había de alguno más también, Bueno, ya va llegando la hora. A estos músicos dicen que, bueno, que lo estaba haciendo. Dime, Rosa, que yo estaba yo haciendo buenas entrugues. Bueno, si no se os ocurre nada a vosotros, vamos despidiéndonos de Leti ya casi de la clase. Muchas gracias, a mí me pareció muy interesante, aunque muchas cosas son cosas que ya les tengo falas contigo, pero bueno, está bien, y perdona que te pueda repetirles, pero bueno, que sabes que tu discurso parece muy interesante siempre, y siempre deprendo mucho de ti, y deprendemos, y nada, Leti, muchas gracias. Gracias a ti, que estáis ahí escuchándome. Suerte con el disco nuevo, suerte con la crianza y suerte con la salida de la cuarentena, Un abrazo mío y de toda la clase que yo creo que os prestó. Un beso para todos. Venga, un beso, Leti. Tayou. Tayou. Bueno, pues esta y era Leti. Ya visteis que tenía cosas bien interesantes que deciros. Quita la llamada, que es que ahora escuchamos al guaje. Pero a ver. Espera, y que yo tengo aquí demasiadas ventanas.
Aquí, bueno, te ayudo, Leti. Bien. A ver si tenemos algo. Está prestoso de la entrevista, ¿eh? A ver si consigo otro famoso del ámbito asturiano para la semana que viene, ¿eh? Que nos cuente cosines interesantes, gente que fae cosas interesantes. Bien, pues nada, ya va quedando menos. Yo no sé si este curso lo vamos a acabar ya online o si nos dejarán volver a Sariego, porque bueno, realmente en clase estamos pocos apuntados. Yo no sé si ya dentro poco, según los pasos de la desescalada, podremos hacerlo presencial antes de Xuno, que acaba, porque la última y el 9 de Xuno. Entonces, bueno, a ver, de momento seguimos por aquí. Nada, tenía más cosas, tenía los posesivos preparados, pero bueno, ya dejaremoslo para la siguiente clase. Y nada, vamos viéndonos, disfrutáis lo que podáis y vémonos la semana que viene, pues espero que vos prestara. Un saludo a todos. Y hasta luego. Mira, voy con la camiseta de fan, ¿eh? Venga, hasta luego, gente.